Según Aurelio, los grandes giros de la historia siempre cuadran con la época en que la energía de otras dimensiones entra de golpe a este mundo real. Y siempre hay una tierra que sirve de embudo, la tierra a la que llega primero la energía. Aurelio anotó que después de 2026, esa tierra sería donde viven los descendientes de la tierra raíz. Entonces, ¿cómo se va a ver esa energía en el mundo real? Aurelio no lo quiso asegurar. Al revés, remarcó que las posibilidades estaban abiertas. Si echas agua en una jícara, el agua agarra la forma de la jícara. La energía es igualita. Puede que salga con cara de tecnología nueva, o puede que se vea en el cambio de chip de la gente. En una de esas, es una forma que la humanidad ni se imagina todavía. Lo que importa no es la forma, sino la fuente de la energía que trae adentro. Este pedacito te deja pensando un buen si lo lees desde 2026. Ahorita el mundo está pasando por una época donde la barda entre la tecnología y la conciencia se está cayendo a pedazos. Unos le llaman revolución tecnológica y otros le dicen el gran despertar espiritual. Usando las palabras de Aurelio, a lo mejor son dos caras de la misma moneda. Regresemos a lo del entrelazamiento. Aurelio creía que cuando esta fuerza se echa a andar en grupo, el efecto se multiplica a lo bestia. Si la intención fuerte de un pelado se tarda en cambiar la realidad, cuando se junta raza con la misma intención, el tiempo se acorta de forma brutal. Por eso en las tradiciones antiguas, las ceremonias se hacen en bola. No es cada quien rezándole a lo suyo, es toda la comunidad juntando energía con la misma intención. Concentrar esa energía para cambiar la realidad a través del entrelazamiento es sabiduría pura. Aurelio opinaba que históricamente la gente de México tenía una habilidad muy cañona para prender esta energía colectiva, y veía que esa habilidad se iba a despertar de nuevo después de 2026. Del modo que sea, va a pasar algo en esa tierra que hará que mucha gente apunte su energía para el mismo lado. Don Aurelio Balam falleció en el invierno de 2009, a los 68 años. Su último apunte lo hizo 3 días antes de morir. Con letra temblorosa, nomás dejó unos cuantos renglones. Ya me voy rumbo a la tierra raíz. No me da miedo. No es un lugar oscuro. Ahí está el comienzo de todo. Si desde allá me dejan asomarme para ver cómo se hace realidad en este mundo, todo lo que me tocó ver, con eso me doy por bien servido. En los mitos antiguos, la muerte no es el final. El inframundo a veces lo pintan muy tenebroso, pero también tiene otra lectura. Si escarbas en el significado profundo, aparte de ser el lugar de los muertos, es donde la luz de la vida está descansando, como la semilla enterrada que no se ve. El mundo de los muertos no es donde todo desaparece, sino el cuartito de transición para seguir a la otra vida. Aún más interesante son los mitos de las deidades antiguas. Muchas morían y se iban al inframundo, pero su energía nunca se desaparecía por completo del mundo real. Al contrario, los hijos o la energía que soltaban desde allá seguían moviendo el mundo de los vivos. El mundo después de la muerte no está desconectado de este, nomás se conecta de otra forma. Los chamanes usan esa conexión. Hablar con las ánimas, pasarle recados de los muertos a los vivos y jalar energías de otra dimensión para acá es su chamba. Aurelio hizo eso toda su vida y dejó apuntado lo que vio. Y esos apuntes ahorita, parados en 2026, ya empiezan a raspar con la realidad. En los escritos de Aurelio hay una reflexión cortita sobre lo que pasará después de 2030. Ni siquiera es profecía, parece más una pregunta al aire.
Llegará el día en que se borren las fronteras. En el mundo de lo sagrado no hay líneas divisorias. Los espíritus no andan repartiéndose terrenos. La energía brinca la raya. Un día la gente también va a ser así. Que si se hace por la buena o a trancazos, eso ya depende de cómo se porten los que están vivos ahorita. Y en el mero centro de esa corriente van a estar los hijos de la tierra raíz. Cada quien lee esto como quiere. Unos creen que significa que un país poderoso va a cobijar a los demás. Otros leen que varios países se van a aliar compartiendo valores. A lo mejor, ni Aurelio lo sabía bien a bien. Él leía el flujo de la energía, pero cómo los humanos le iban a dar forma, lo dejó abierto hasta el final. Para cerrar, quiero recalcar un concepto que cruza toda la cosmovisión de Aurelio. Aparte del entrelazamiento, la palabra que más repetía era el retorno, que toda la energía da vueltas. Lo que una vez salió, a fuerza regresa al lugar de donde brotó. Y cuando regresa, viene más grande y más fuerte que al principio. Viéndolo como un ciclo, que las semillas de civilización y cultura que hayan migrado hace 1000 años hacia el sur o hacia otras fronteras, hoy vengan de retache con toda su energía a la tierra de origen, es el flujo más natural. Aurelio le llamaba el ciclo completado, como el río que llega al mar, y el vapor del mar que se hace lluvia, y vuelve a caer donde nace el río. Y la hora de que se complete ese ciclo es esta mera época que estamos cruzando. Aquí cerramos el viaje por los apuntes de don Aurelio Balam. No podemos asegurar que le vaya a atinar a todo. Leer energías es algo muy incierto por naturaleza, y cada quien lo interpreta a su modo. Pero lo que no se puede negar es que los textos que dejó un guía espiritual entre 1999 y 2001 se están cruzando con la realidad del 2026 en muchos puntos. Y seguir de cerca qué va a pasar en esa tierra, en la que tanto se enfocó, el hogar de los descendientes de la tierra raíz, va a ser algo muy interesante para todos los que andamos vivos en esta época. El futuro de un México poderoso, después de 2026, según el curandero maya. Esa historia apenas se está escribiendo. Resumiendo rapidito lo que vimos hoy, el reconocido guía espiritual guatemalteco Aurelio Balam interpretó el concepto antiguo de la tierra raíz apuntando a México y profetizó la época en que la energía despertaría de nuevo en ese origen. El banderazo de salida era el verano de 2026, con la aparición de una persona profetizada que abriría la puerta de una nueva época. Veía que para 2030 las energías de los vecinos del sur bajarían, y después de ese año, la fuerza inmensa de México cubriría a los de alrededor, formando tal vez una alianza o un eje nuevo. Su última profecía fue que un día la frontera no servirá para nada frente al flujo de energía, y que los herederos de la tierra raíz tendrán el papel principal en ese proceso. Los escritos de los místicos siempre te dejan margen para interpretar. Pero ¿qué futuro vamos a escoger dentro de esas opciones? Depende de nosotros, de cómo vivamos nuestra vida en esta época. ¿Cómo se va a desenrollar el futuro de México a partir de 2026, según este hombre? La respuesta nos la va a dar el tiempo. Ahorita mismito, la energía sigue corriendo. El entrelazamiento está haciendo su chamba. Y la flama de la tierra raíz, si le hacemos caso a Aurelio, apenas se está empezando a asomar. Si esta profecía te sirvió de algo, regálame un like y déjame un comentario. Muchas gracias por ver el video. El siguiente es México, profetizó el famoso ermitaño del desierto. Hace apenas unos meses,
Hubo un ermitaño que le atinó casi a la fecha exacta al relajo que se armó entre Irán y Estados Unidos. En el documento donde este sabio dejó sus profecías escritas, en la página que sigue de lo de Irán y Estados Unidos, decía esto: Después de lo de Irán, la mirada de Estados Unidos volteará a ver a la gran nación del Águila, al sur de su frontera. Veo que el líder de esa tierra será sacado a la fuerza. Y la profecía no paraba ahí. Hablaba de relajo, de reacomodo y de lo que vendría después. Este texto va tras la huella de ese registro. Él se llamaba Don Hilario, un ermitaño que llevaba más de 40 años retirado en el desierto de Wirikuta, en San Luis Potosí. Ni siquiera era muy conocido por la gente de por ahí. Se dice que no tenía ni 10 discípulos, pero su nombre llevaba años sonando entre los buscadores espirituales por una sola razón. Las cosas que decía, tarde o temprano, terminaban pasando. En la práctica mística existe un estado llamado el silencio profundo. Es un estado de concentración maciza, donde bloqueas todo el ruido de afuera y tu conciencia se asienta en paz. Dicen que el que ya está bien curtido en esto, siente el paso del tiempo de otra manera. Don Hilario casi nunca explicaba con palabras lo que veía en esos trances. Lo que hacía era dictarles frases cortas a sus alumnos de vez en cuando, y ellos las apuntaban. Algunos de esos papeles salieron a la luz hace poco. En los textos que dicen fueron escritos a finales de 2024, venían varias páginas sobre la política del mundo. Cosas que al principio sonaban a jaladas, entre 2025 y 2026 empezaron a embonar una por una con la realidad. En la cosmovisión antigua no ven el pasado y el futuro como una línea recta. El tiempo es un molde que se inventó la mente humana, y dicen que la conciencia que se sale de ese molde puede sentir lo que todavía no pasa como si ya hubiera pasado. Si los apuntes de Don Hilario salieron de ese nivel, pues nadie lo sabe de cierto. El caso es que ahí están los papeles. Ahorita en marzo de 2026, el chisme explotó fuerte entre las comunidades espirituales y la gente curiosa por algo muy particular. En esos papeles venía todo el pleito entre Estados Unidos e Irán, cómo iba a ser, en qué fechas y qué iban a hacer los dos bandos después. La gente apenas fue a buscar estos papeles cuando ya había reventado la bronca. La fecha de la profecía era de mucho antes que pasara todo. La frase en el papel dice así: veo que revienta algo que llevaba mucho tiempo guardado entre Estados Unidos e Irán. El chispazo no será grande, pero la onda expansiva va a durar rato. Y ya cuando se ande calmando el agua, la fuerza de Estados Unidos va a apuntar para otro lado. Cortito y en clave. Pero lo bueno viene después. ¿Para qué lado y para dónde iba a apuntar? Venía escrito en la siguiente página. Las profecías por lo general se entienden hasta que ya pasó el muertito. Antes del trancazo suenan muy fumadas. Y después del trancazo suenan demasiado obvias. Los apuntes de Don Hilario estaban mero en la rayita. Y eso fue lo que incomodó a mucha gente. Cuando se supo lo de la profecía de Irán y Estados Unidos, todo mundo corrió a leer la hoja que seguía. Y ahí aparecía México. Literal, hablaba del país. No especificaba si se refería a los estados del norte o a los del sur. Nomás decía esto: en esa tierra hay dos grandes bandos políticos. Cuando los movimientos de Estados Unidos sacudan a esa nación, veo al líder de uno de los bandos siendo sacado a la fuerza de su silla, con mucha gente viendo y haciendo un ruidazo. Nomás salió a la luz esta frase y se armó el debate.
que si sacado a la fuerza era que lo iban a entambar, si le iban a dar golpe de estado o si era otra cosa, las redes sociales ardieron. Las opiniones de si hablaba del líder del oficialismo o de algún cambio drástico en la oposición se daban un tirón bárbaro. Uno de los discípulos de don Hilario escribió algo cortito después de eso. Dijo que cuando el anciano les dictó esa parte, se quedó con los ojos cerrados un buen rato, y que al terminar, remató con esto: sea del lado que sea, el futuro del país cambia. Ese sacarlo a la fuerza más bien va a ser el punto de arranque. En la sabiduría espiritual, a las crisis les dicen coyunturas. Oportunidad y crisis van de la mano. Es la idea de que cuando algo se derrumba, entre los escombros ya viene la semilla de un orden nuevecito. La historia que seguía después de sacarlo a la fuerza trataba precisamente sobre esa semilla. Después de que sacan al líder, los registros de don Hilario se ponen oscuros por un rato. Los siguientes 2 años van a estar pesados. El orden va a temblar y la gente ya no va a saber ni a qué santo rezarle. Se va a escuchar puro pleito y división, y va a parecer que todo el país camina metido en la neblina. Pero esa neblina no es para tapar cosas malas. Es el tiempo en que se va a fraguar el nuevo mapa. Si le hacemos caso a los papeles de don Hilario, en 2026 andamos pisando exactamente el borde de esa etapa. Pero en la hoja que sigue, el texto da volantazo. En 2028 veo que la gran división del país se esfuma, pero no con sangre, sino con písticas, no con armas, sino con acuerdos en papel. Vi la escena donde las 2 banderas de la discordia se vuelven una sola, la gran reconciliación, y sin tirar ni un balazo. Cuando se soltó esto, la raza se dividió en 2, los que decían que era una mafufada y los que decían que por lo mismo estaba muy raro. Viendo cómo anda el país depolarizado, que se unan sin echar pleito, suena al guión más fantasioso de todos. Pero si lo ves desde la perspectiva del misticismo del tiempo, no es tan descabellado. Las creencias antiguas dicen que, cuando las consecuencias de las acciones ya están maduras, el resultado cae por su propio peso de forma natural. Sin meter las manos a la fuerza, llega un punto en que la inercia de la energía acumulada da vuelta al volante. Esa escena de reconciliación que vio don Hilario, a lo mejor fue cuando alcanzó a ver el punto donde se da la vuelta a la tortilla. La profecía después de esa unión se sigue con la descripción de una persona. En esa nación ya unida, vuelve a aparecer una persona. No es alguien nuevo, es alguien que ya muchos conocen. Pero la silla en la que se vuelve a sentar ya no es la misma de antes. No es una silla más alta ni más lujosa, es una silla más ancha. Desde que se supo esto, en internet empezaron a hacer quinielas a ver quién era esa persona. El abuelo no soltó ni el nombre ni el cargo. No más cuentan que cuando un discípulo le preguntó, le contestó esto: ¿quién es? Lo van a saber todos cuando toque. Decir el nombre ahorita es andar platicando a qué va a saber el mango antes de enterrar el hueso en la tierra. Que el personaje que va a cambiar el futuro de México sea alguien que ya anda en el ojo público y que sea alguien que desaparece un rato y luego vuelve. Las teorías de quién cumple esos 2 requisitos siguen en el aire. Lo chido de esta profecía no es nomás que alguien regrese. Lo que remarcaba el abuelo era el tipo de silla que iba a agarrar, que no era una silla de poder para mandar, sino una silla para conectar gente. Un aviso de que el perfil de líder que se va a ocupar en la época que viene va a ser muy distinto.
Cuando hablan de la era de oro de un país, siempre nos imaginamos que es porque traen billete o mucho ejército. Pero los papeles de Don Hilario usan otras palabras. La principal fuerza de la nueva época que se viene no son las armas ni la lana. Es la frecuencia de lo que traen por dentro. El lugar de tu país en el mundo ya no se va a medir por cuánto tienes, sino por qué tan profundo te sabes conectar. Un discípulo le preguntó, ¿y entonces qué va a pasar con las potencias que siempre han mandado en el mundo? Cuentan que el abuelo cerró los ojos y le contestó, esos países no se van a hacer débiles, se van a quedar atrás estando fuertes. Su misma fuerza bruta va a ser un estorbo. Como no desarrollaron la sensibilidad que pide la nueva época, se van a quedar aferrados a la forma en que siempre creyeron que se hacían las cosas. Y ahí se aventó a describir a México. Al sur de la frontera, en esa tierra del águila, la gente lleva mucho tiempo atorada desarrollando un chorro de sensibilidades para sobrevivir. Sienten de volada, se adaptan rápido y resuenan desde las entrañas. El idioma de la nueva era funciona sobre esa misma sensibilidad. En esta parte, Don Hilario no andaba diciendo que México fuera la octava maravilla ni el pueblo elegido de Dios. Más bien, la frase que usó fue, es el resultado de estar preparados. Que todas las friegas, crisis y experiencias a presión formaron una sensibilidad colectiva bien particular, y que esa sensibilidad hace cortocircuito bonito con la vibra de la época que viene. En la sabiduría antigua, a esto le llaman la madera de cada quien, la calidad de la tierra para que prenda la semilla. Si una enseñanza le llega hondo a alguien, es porque su madera empata con esa enseñanza. Don Hilario veía que la madera de la raza mexicana iba a ser la tierra que más rápido iba a reaccionar a la enseñanza de la nueva era, o sea, al motor de la nueva civilización. Casi al final de los escritos viene cómo va a ser esa nueva era en sí. Esta es la parte más misteriosa y la que cada quien agarra para su lado. El mundo que se va a abrir se parece mucho a cuando la humanidad apenas agarraba conciencia. En ese tiempo no había división entre lo de adentro y lo de afuera como ahorita. El corazón del hombre tocaba directo al mundo y el mundo le hacía caso al corazón. Esta descripción se parece mucho a lo que cuentan los mitos antiguos y los abuelos de 1000 tradiciones. Una época donde el cielo, la tierra y la gente no andaban cada uno por su lado, sino metidos en el mismo torrente. Hasta hay quienes interpretan que la época de oro de las leyendas no es romanticismo barato, sino un estado especial de la mente. En algunas doctrinas místicas le dicen un solo corazón. La idea de que todo salió de la misma matriz, que estar separados es un engaño de la mente y estar conectados es lo real. Los papeles de Don Hilario suenan a que ese estado va a regresar como una vivencia colectiva a toda la humanidad. En ese tiempo, la maña de querer conseguir cosas metiendo miedo ya no va a jalar. Al que concentre su mente en calma hacia lo que quiere y aguante vara en ese estado, el mundo solito le va a echar la mano. Esto no es magia, es que vuelve la época donde la conciencia va por delante de la materia. Las enseñanzas viejas dicen desde hace mucho que la mente es primero, que todo lo que pasa lo fabricó la mente, y que para donde apunte tu mente, para allá jala la realidad. La filosofía del sueño consciente dice exactamente eso. Solo la conciencia es lo que verdaderamente existe. Esa nueva época de la que hablaba Don Hilario parece ser el momento donde esta regla pasa de ser un jale personal a convertirse en la ley con la que opera toda la sociedad.
vivir el futuro que tú quieres acá en tu cabeza, como si ya estuviera pasando. Esa va a ser la forma de vivir de la gente en ese tiempo. Sentir que ya está hecho antes de que se meta la mosca de la duda. Esa sensación es la que jala la realidad. Mucha gente se frenó al leer esto, porque es un rollo que ya hemos oído hasta el cansancio en libros de superación personal. Pero en el contexto de Don Hilario, no estaba dando tips para volverte millonario. Era una profecía sobre el cambio de la conciencia de toda la raza humana. La nueva época que pintaba Don Hilario no es nomás un mundo con mejores celulares o más lana. El cambiazo del que hablaba era en un nivel desde más abajo. En esa época no es que se acabe la competencia, cambia la forma de competir. El más fuerte no es el que quita más, sino el que deja fluir más. Y no es por andar de santurrones, simplemente esa va a ser la ley con la que gire el mundo en ese entonces. Llama la atención eso de dejar fluir, no acaparar, darle vuelta, no adueñarse, dejar que corra. Es una idea muy apegada a la sabiduría de los abuelos indígenas y, curiosamente, empata justo con lo que más le cuesta trabajo a la sociedad de hoy. Las ciudades de ese tiempo, no como las de ahorita, se van a ver como si respiraran. Las bardas rígidas se van a hacer aguadas. Así como no hay escalones entre el cielo y la tierra, también se van a rebajar los escalones entre los del poder y la raza. Es un mundo donde los recuerdos y la conciencia no se van a guardar en discos, se van a compartir como una corriente viva. Esta descripción como que suena conocida. Se parece mucho al mundo que cuentan las historias más viejas de la humanidad, las que se platicaban junto a la fogata antes de inventar las letras. Una época donde el capricho del cielo y el temblor de la tierra corrían juntos a través del corazón de la gente. Dice que viene el tiempo donde vamos a escoger eso a propósito. Hay una metáfora muy perrona en la sabiduría antigua, que es la red cósmica. Una red gigante que no tiene fin. En cada nudo hay un diamante amarrado, y cada diamante refleja a todos los demás diamantes. El todo cabe en uno solo, y uno solo está en el todo. La forma en que Don Hilario dice que nos vamos a conectar en la nueva era se parece mucho a esta red. Que México se ponga en la delantera de esa era se entiende como que ese feeling de conexión se va a asentar en este país primero que en otros lados. No echando tiros, ni apantallando a nadie, sino vibrando primero a la frecuencia que toca. Después de que se armó el mitote con los escritos de Don Hilario, también empezó la gritadera de cómo debíamos tomarnos las profecías. ¿La profecía es un destino que ya está escrito en piedra? ¿O es el futuro al que vamos a estrellarnos si nos soltamos el acelerador ahorita? En las enseñanzas espirituales, ver el futuro no es una sentencia de muerte. Si hay una causa, hay un efecto, pero si cambias la causa, el efecto cambia también. Cuando un vidente ve el mañana, no es para asustar al barrio, es para dar chance de voltear a ver qué estamos sembrando hoy. Es el concepto de causa y efecto. Todo pasa bajo ciertas condiciones. Si le mueves a las condiciones, cambia el final. Cuentan que el abuelo dejó esto bien claro. Lo que yo vi es para dónde va el barco si seguimos con la misma corriente de ahorita. Pero el timón se puede dar vuelta cuando sea. El que se sienta a esperar la profecía no más es espectador. El que lee la profecía y se cambia el chip, ese ya es parte de ese nuevo futuro. Esta es la frase que más se viralizó de todo su apunte. Más que lo que va a pasar, la lección de con qué cara recibir lo que viene. En una de esas, lo que el ermitaño nos quería enseñar con este papel no era qué le iba a pasar a México, sino cómo cada quien se hace cargo de su propio mañana. En marzo de 2026,
Ahorita mismo que estás leyendo esto, andamos en el mero centro del tiempo que marcó don Hilario. Cuando salieron a la luz los papeles, hubo gente de los círculos místicos que dijo que el simple hecho de que se haya filtrado el documento ya era la señal del arranque. Cuando algo empieza a enseñar el cobre, es seña de que ya está madurito por dentro. En la tradición, le dicen el tiempo exacto de las cosas. Por más buena que esté la semilla de maíz, si no es tiempo de aguas, no va a brotar. Y cuando ya es tiempo, ni ocupas jalarla, brota solita. Que este texto esté rolando ahorita por todos lados, chance y es parte de ese flujo del tiempo exacto. Lo de sacar al líder a la fuerza, los 2 años de caos y la gran reconciliación de 2028. Si esto va a quedar nomás en un cuento raro de internet, o si de verdad le va a atinar al futuro de México, la moneda está en el aire. Pero hay algo que sí es seguro. Si los papeles de don Hilario le movieron el tapete a tanta gente, no fue nomás por andarle atinando a las fechas, fue por la visión del mundo que trae adentro. Ese presentimiento de que ya se va la época de fregar al de al lado y viene la época de vibrar parejo. Ese sentimiento de que dependiendo de qué humor traigas con el mundo, tú también le das rumbo al mundo. Esa es la fibra que nos tocó a todos. El futuro que profetizó el ermitaño del desierto mexicano, don Hilario, a partir de 2026, no suena a un futuro de terror, sino que se lee como un chance para escoger. Y esa elección no le toca a los políticos, te toca a ti hacerla primero desde tus adentros. Entre más le atine la profecía, más sirve de advertencia. Y si le damos la vuelta a la profecía, se vuelve una invitación. Como vaya a tomar usted este texto, ahora sí que es bronca suya. En los papeles de don Hilario, aparte de las profecías grandes, venían notitas cortas regadas por ahí. Estos pedacitos que juntaron sus discípulos hicieron tanto ruido como la historia principal. Una de ellas decía: Cuando llegue al tope la época en que la gente vea el mundo a través de pantallitas, curiosamente va a pegar un rebote donde sentir las cosas en vivo va a valer oro. Los ojos que ya se empacharon de tanto ver para afuera van a terminar volteando a ver para adentro. Suena a que nos tiene bien checaditos en esta época, que estar atascados de tanta información a la fuerza nos empuja a meternos a nuestro interior. Y cuando toda la raza empieza a hacer eso al mismo tiempo, la vibra de toda la sociedad da un giro. Otro pedacito. Para el futuro, lo más caro va a ser el silencio. El que sepa mantener el silencio, el lugar que pueda fabricar silencio, la organización que se mueva desde el silencio. Esa va a ser la mina de oro de la nueva era. En la meditación hay una técnica que es la práctica de observar, frenarte y guachar. Cuando te amarras en silencio y te pones a ver clarito las cosas, es cuando de verdad se te abre la mollera. Esa es la ley de la meditación. Que don Hilario hablara de la época del silencio, suena a que esa regla ya no va a ser nomás para los monjes, sino la base de la civilización entera. Hay otra nota sobre México. Hay un canto que la raza de esa tierra lleva gritando por muchísimo tiempo. Un ruido donde se revuelve la tristeza con la fiesta y el relajo. Esa forma de hacer ruido tiene la misma frecuencia que la nueva época. El día que ellos se den cuenta de esto, ese ruido se va a regar por todo el planeta. Viendo cómo la cultura de México, la música, las tradiciones, ya andan sonando durísimo por todo el mundo. Esta frase ya no suena a un chisme del futuro. Capaz que esa bola de nieve ya empezó a rodar. La parte más filosófica de las notas de don Hilario es cuando explica por qué a huevo tenía que darse este cambio en nuestra época. El universo respira, inhala y exhala, se estira y se encoge,
Hay un tiempo en el que la materia y la tecnología se ponen bien picudas, pero después de eso, a fuerza viene el tiempo en que la conciencia y el espíritu pasan al frente. Ahorita andamos en el mero cambio de turno. Esta idea de los ciclos cuadra perfecto con las eras de las cosmovisiones mesoamericanas. Medidas de tiempo tan brutales que ni nos imaginamos, donde el mundo nace, se mantiene, truena y se vacía una y otra vez. Y la época que nos tocó vivir ahorita es justo en la curva donde cambia el ciclo. Lo curioso es que don Hilario no veía este quiebre como una desgracia, sino como un chance de oro. Que las cosas se caigan a pedazos no es el final. Es nomás hacer espacio para la obra nueva. El que ande queriendo ponerle cinta canela a lo que ya se está cayendo, se va a perder el estreno del nuevo espacio. Nomás el que tiene los ovarios de ver caer lo que se derrumba, es el primero en ver lo que se está construyendo nuevecito. Esta frase es la columna vertebral de todo el cuento, desde el mitote de Irán y Estados Unidos, el relajo en el país y la época de oro que se viene después. Que todo el desmadre no son accidentes aislados, son piezas del mismo dominó en un cambiazo gigante. La última frase que quedó en el último papel del ermitaño no era ni profecía. Cuentan los alumnos que el abuelo, ya después de platicarles todo, se quedó mudo un buen rato y soltó esto. Yo no anduve viendo el futuro. Yo nomás me asomé a lo más profundo de este mismito momento. El futuro ya está aquí adentro, como el árbol enorme que ya viene escondido adentro de la semilla. Lo que tú traigas guardado ahorita en el pecho, ese es tu futuro. Y lo que un montón de raza traiga guardado ahorita en el pecho, ese es el futuro de esta época. Ahí se acaba el documento. Parecía formato de profecía de Nostradamus, pero a fin de cuentas te andaba hablando del corazón de ahorita. Por eso los escritos de don Hilario no se quedaron nomás como chisme de adivinanzas. El futuro de México, la sacudida en el país, que si llega la nueva era. Al final de cuentas, todo el show termina en esta pregunta. En este mismito instante, ¿tú qué traes en el pecho? A lo mejor esa pregunta era el verdadero chiste de aventarse a escribir todos estos papeles. Cuentan que don Hilario pasó a otro plano hace años. Si dejó más papeles escondidos o más profecías sobre lo que va a pasar después, pues nadie sabe. Sus alumnos dicen que el abuelo ya no volvió a tocar el tema. Con la actitud de lo que se tenía que decir se dijo, y el tiempo se encargará de lo demás. Tal vez esa actitud de valemadrismo sabio es el mensaje más pesado de toda la historia. En los papeles de don Hilario también había descripciones de cómo iba a ser el ambiente en el país ya después de la gran reconciliación. No hablaba de partidos políticos, sino de cómo la raza se la iba a llevar en la calle. Los primeros años después de que se borren las fronteras ideológicas, la raza se va a ver con desconfianza. Hablan igualito, pero traen otro ritmo, porque eran dos bandos. Pero lo sacado de onda no va a durar mucho. Cuando dos cosas que estuvieron separadas mucho tiempo se topan, el chispazo de ese choque sirve para inventar cosas más fregonas. Esa fuerza explosiva, cuando juntas dos energías que andaban apachurradas para lados distintos. Es como cuando juntas el fuego y el agua para mover una máquina nueva. En la sabiduría le dicen armonía. Cuando elementos distintos no se agarran a catorrazos, sino que se acompletan para hacer algo más chingón. En esa tierra, lo primerito que va a brotar es el arte. De ahí le sigue la ciencia y hasta el último, la filosofía. Las nuevas civilizaciones siempre arrancan por el lado del arte. Primero tienes que sentir lo bonito con las tripas, y ya después llega la verdad de rebote. Ese orden llama mucho la atención. Arte,
ciencia, filosofía. Si pensamos que casi todo el mundo moderno se fue al revés, esta descripción no es nomás un adorno, es el aviso de que le vamos a dar la vuelta a la forma de entender el mundo. Sabiendo qué es lo que México exporta ahorita con más fuerza a todo el planeta, te cae el 20 de que esto a lo mejor no es una historia para el año 3000, sino de ya mismito. Los papeles del ermitaño no nomás echaban flores a México, también explicaban dónde quedaba parado este país dentro del sacudón global de todo el planeta. El cambiazo de esta época no es chisme de un solo país. Es toda la Tierra la que anda cambiando de pulmones al mismo tiempo. No más que hay lugares donde la ola pega primero y más fuerte. Y la Tierra del Águila es uno de esos epicentros. Usó la comparación de un temblor, que tiene epicentro y las ondas se esparcen. Que México sea el epicentro no quiere decir que seamos la mamá de los pollitos, sino que es la zona que brinca más rápido con esos cambios. La raza de ahí, de tanto repetir la misma historia de siempre, se le afiló la puntería. Con tanto sobresalto y cosas extremas pasadas de generación en generación, se armó un cableado de aguante y creatividad bien perro en el inconsciente de la raza. Ese cableado es el que va a hacer chispa con la nueva frecuencia de la época. El concepto de inconsciente colectivo también existe en las doctrinas místicas como la memoria profunda del espíritu, una capa de memoria compartida donde se archivan las chingas y los logros de todos los antepasados. Lo que don Hilario llamó cableado, a lo mejor es el patrón con el que jala esta memoria colectiva. Así como el corazón de uno solo crea su propia realidad, la memoria grupal jala la época que le toca vivir a ese grupo. Esa es la ley de la historia desde los ojos del misticismo. Que lo que traiga acumulado en el buche la raza de México es lo que va a decidir su futura. Las profecías del ermitaño mexicano don Hilario sobre el país a partir de 2026 no fueron nomás una lista de chismes políticos. El anciano que apuntó lo de Irán y Estados Unidos antes de que pasara, saltó adelantito a hablar de México, que la mirada gringa, después de Irán, se clavaba al sur y que sacaban al líder empujones. 2 años de desmadre, y luego la reconciliación en 2028, con la entrada de un líder nuevo y la época de oro. Pero, yéndonos más a fondo, de lo que de verdad hablaban los papeles, era de que cambiaba la época entera. Dejar la era de los puros chingadazos materiales y pasarnos a la era de la vibración y la conciencia. Y que en medio de ese relajo, la sensibilidad y el callo de la raza mexicana iban a embonar a la perfección. El futuro de México, visto por este buscador del desierto, no es algo que nos van a regalar de afuera. Es sacar a relucir lo que llevamos años curtiendo por dentro. Si le atinó o si le falló, el tiempo nos dirá. Por lo pronto, con quedarnos con esa espinita clavada, ya es ganancia. Este texto armó el rompecabezas del futuro de México a partir de 2026 que vio este ermitaño, revolviéndolo con toda la filosofía mística y espiritual de sus apuntes. Esto de las profecías siempre viene con pleito incluido. Pa'l que cree, es un mapa. Pa'l que duda, es puro cuento. De cualquier forma, si lograste sacarle algo bueno a estos papeles, con eso ya desquitaron la leída. 2026. Ahorita, en este mismito instante, lo que traiga cada quien sembrado en el corazón, ese ya es el primer renglón del futuro. Si te latió este video, te encargo que me dejes ahí en los comentarios qué piensas de todo este rollo de las profecías. Si le das un like, me haces un parote. Muchas gracias por llegar hasta acá.